Muy buenas tardes o noches ya. Bienvenidos a esta reunión. Vamos a empezar con una oración. Es la primera reunión de este año, el primer martes de este año y el primero martes de enero. Así es que vamos a darle gracias a Dios porque vamos a iniciar un nuevo periodo, un nuevo año en el cual vamos a vivir experiencias muy interesantes de la mano del Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias porque bueno, mientras estemos en este cuerpo, somos servidores tuyos. Vamos a hacer las cosas conforme a tu voluntad, obedeciendo tus mandamientos y el llamado que tienes para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, porque todo este tiempo nos has ayudado, nos has levantado, nos has instruido y dado sabiduría. Muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor y nada absolutamente es más importante que tú. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a iniciar. Quiero compartir con ustedes el tema de hoy que por favor díganme si se está viendo bien, si pueden abrir su micrófono, díganme si está viendo la imagen. Sí, Muy bien, muchas sí. gracias. Gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar. Eh, bien, adelante. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con tener la mente de Cristo. Vamos a seguir con el tema que hemos tenido las anteriores 4 ocasiones. Hoy vamos a ver la quinta parte y el título de este mensaje, de esta ocasión, es Espíritu de Jehová, segunda parte, y Espíritu de Sabiduría. Vamos a penetrar cada vez más. Antes de seguir adelante, quiero hacer un breve recordatorio. Dijimos que son los 7 espíritus de Dios los que nos dan la mente de Cristo. Vimos esta imagen en donde representa el candelero, el candelabro, que incluye los 7 espíritus que menciona la Escritura en Isaías 11:2. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí se ven en la imagen mencionados los 7 que aparecen en el versículo segundo de Isaías capítulo 11. Entonces, la ocasión anterior iniciamos viendo el Espíritu de Jehová. Veamos un poquito, vamos a ver ahora, el significado o cuál es la influencia de cada uno de los 7 espíritus brevemente y después, como iniciamos la ocasión anterior, vamos a penetrar a entresacar de la escritura aquellas cosas que son para nuestro provecho. Espíritu de Jehová, que es el primero que vimos, es la fuente de poder sobrenatural que crea los pensamientos de Dios en nuestros corazones. Espíritu de sabiduría son todos los pensamientos sobrenaturales de Dios en sí mismos. Espíritu de inteligencia es la iluminación personal de Dios para esos pensamientos. Necesitamos esa luz en cada uno de los pensamientos para ver claramente qué es la aplicación de la palabra que recibimos, del pensamiento que recibimos según el espíritu de sabiduría. Posteriormente viene el espíritu de consejo, que son las instrucciones personales de Dios para tomar buenas decisiones. Fíjense cómo va avanzando. El Espíritu de Jehová manifiesta luego la capacidad de sabiduría, de inteligencia y de consejo. El siguiente es aquí faltó uno, espíritu de poder. Es la habilidad sobrenatural de Dios para cumplir esos pensamientos en nuestras vidas.
Aun cuando ya tenemos el Señor, el Espíritu Santo, que es el origen de toda esta habilidad de la mente de Cristo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, sabiduría que emana de la palabra acerca de los pensamientos, la inteligencia que nos da luz, nos da entendimiento, el espíritu de consejo, luego también para ver cuál es la mejor decisión, las instrucciones personales para una buena decisión, el espíritu de poder, la habilidad sobrenatural de Dios para cumplir esos pensamientos. Bien, el espíritu de conocimiento es experimentar la vida de Dios, sus pensamientos en lugar de los nuestros. Es conocimiento de los pensamientos del Señor en nuestra vida, experimentándolos en nuestra vida. Y el temor de Jehová, que es caminar en el amor y verdad de Dios, huyendo de cualquier cosa que apague, que contriste o sofoque la voz del Espíritu y el poder del Espíritu en nosotros. Es triste que mucha gente no sabe que el pecado entorpece este poder y esta habilidad que el Señor, y estas habilidades que el Señor nos da en la mente de Cristo, y se bloquea. Es muy triste llegar a eso. Pero bueno, empecemos a hacer una recapitulación de la ocasión anterior. Espíritu de Jehová. Dijimos, el Espíritu de Jehová viene en la palabra ruach en griego, ruach en hebreo, neuma en griego. Bien, ahora vamos a revisar brevemente las varias formas en que el Espíritu Santo nos ministra. Dijimos la siguiente. Primero, antes que le pertenezcamos a Dios, antes que le pidamos que entre en nuestros corazones, el Espíritu de Jehová viene a nuestro lado y trabaja en nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos y dirigirnos hacia Cristo. Él nos convence de pecado y revela a que Cristo es la respuesta. Es un trabajo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está preparando el terreno para que cuando llegue la semilla del Evangelio fructifique, crezca y fructifique. Se arraigue, crezca y fructifique. Veamos un poco esto. Espíritu de Jehová. Bien. Al presentar el Espíritu Santo como nuestro consolador o ayudador, Jesús nos indicó que también nos indicó también cuál sería su obra principal: convencer al mundo. Además, estudiaremos dos aspectos más del ministerio del Espíritu Santo en favor nuestro. Y cuando venga, dice Juan 16:8, y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence de pecado a cada uno en lo personal. Pecado por no tener a Jesucristo en nuestro corazón. Pecado porque estamos apartados de la vida de Dios, porque somos rebeldes a Dios. De justicia, porque hay una forma de conducta correcta moralmente de andar en justicia, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo fue ya juzgado, dijo el Señor. Luego, habiendo oído la palabra de verdad, dice Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Nos da la seguridad de la salvación. Ese sello es la garantía de que somos propiedad de Dios y que no nos puede tocar el maligno. Todo también depende de nuestra disposición a la obediencia y a la sujeción del Espíritu para que mantengamos un crecimiento y no dar oportunidad, no abrir puerta al diablo para que intervenga a hacer daño en nuestra vida espiritual. Y por supuesto, al estar dañada la vida espiritual, decae la vida anímica y la vida física también. Y el Dios de esperanza os llenará de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, dice Romanos 15:3. La clave aquí es abundar en esperanza, esperanza del cumplimiento de sus promesas, esperanza de que veremos cada una de sus promesas y sobre todo la promesa de la vida eterna cumplidas en nuestra vida. Esta es la función del Espíritu en nosotros.
Si estamos con una buena disposición y una comunión íntima con el Espíritu Santo, vamos a recibir toda esa gracia y ese poder que el Señor nos está dando. Bien, segundo, en el momento en que le pedimos a Jesucristo que sea nuestro Salvador, el Espíritu Santo entonces entra en nuestros corazones para vivir permanentemente. Permanentemente. No es que se sale, como lo comenté en la ocasión anterior, en la religión en donde yo crecí desde pequeño, pensabas que cuando pecabas, o pensábamos que cuando había pecado, el Espíritu salía, Dios salía, porque no podía convivir, pero no es eso lo que dice la Escritura. Dice que permanece. Tal vez se sofoque, como decíamos antes, se apague, se contriste y se acaba esa comunicación de nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Bien, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver este proceso. Bien. La seguridad de la salvación. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice Romanos 8:11, y el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. El mismo espíritu que levantó a Jesús de la tumba es el espíritu que ahora mora en cada uno de nosotros. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver el proceso. Observa el proceso de la salvación y cómo interviene el Espíritu Santo en cada paso, en cada etapa del proceso de la salvación. Primero, número 1, el Espíritu Santo nos guía a Jesús, como ya dijimos, cuya muerte sustitutiva nos reconcilia con Dios. Ese es el primer paso. Segundo, ahí está la salvación. Segundo, el perdón de Jesús nos da nueva vida como hijos adoptivos de Dios. Es un perdón que se obtiene a través del sacrificio de Jesús, de la sangre de Cristo. Entonces recibimos ese perdón y ahora nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Tercero, ya no somos enemigos de Dios, sino que caminamos según el Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu, si atendemos, si nos sujetamos. Ya no somos enemigos. Antes de tenerlo éramos enemigos de Dios. Así es lo que dice la Escritura. Cuarto, ponemos nuestros pensamientos en las cosas del Espíritu, en las cosas del Espíritu Santo, no en las de la tierra, como dice realmente la Escritura. Quinto, el Espíritu Santo nos testifica que somos herederos de Dios. Ya somos herederos, hijos adoptivos, herederos ahora también. Sexto, la misma vida que levantó a Jesús de los muertos está ahora activa en nosotros. Ese es el poder, la vida del Espíritu de Dios. Y séptimo, habiendo oído y creído el Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación. Eso es el proceso de la seguridad de la salvación. Bien. Tercero, que ya lo vimos también, este es el momento en que el Espíritu de Dios se convierte en la fuente de poder, de energía o de luz interna de nuestras vidas, cuando entra en nosotros. Tercero, después que el Espíritu de Dios entra en nosotros, se necesita de un tiempo inicial cuando se manifieste la llenura del Espíritu en nuestros corazones, para que venga sobre es sobre nuestras vidas, o sea, nuestras almas, con el propósito de darnos poder. Se hace uno con nuestro espíritu, el Espíritu Santo, y empieza el poder a surgir desde el interior a nuestra alma y cuerpo. Ahora, veamos que ese es el momento. En Hechos 2 dice que el Espíritu de Dios vino sobre ellos para que tuvieran poder de ser testigos genuinos de Él. Esa es la función de ese poder del Espíritu, para que tuviéramos poder, habilidad, destreza, que la palabra de Dios sea ungida con poder cuando vamos a ser testigos de Él. Entonces, eso viene desde lo interior, desde nuestro espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu, entonces recordemos, primero somos salvos por medio de la
el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Después entra en nosotros cuando somos salvos. Y tercero, viene un tiempo en el que habrá llenura del Espíritu Santo como el momento crucial en el cual vamos a ser testigos eficaces del Señor. Ahora, vamos a hacer un alto aquí y vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Vemos que tú hiciste toda la labor de gracias para darnos de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque a pesar de que aún no somos perfectos, estamos siendo perfeccionados y aún hay muchas ocasiones en que pecamos por cualquier circunstancia. Tú permaneces en nosotros, Señor. No queremos contristarte ni sofocarte ahí cuando tú estás dándonos gracia, habilidad, poder y destreza para ser siervos fieles. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ahora, hay que decir esto. Dios planeó que estos últimos dos ministerios del Espíritu Santo, la interiorización del Espíritu, cuando Él entra en nosotros, y el poder del Espíritu, cuando Él viene sobre nosotros, sucedieran, el plan era que sucedieran una sola ocasión, simultáneamente. Sin embargo, para muchos de nosotros este no fue el caso. El poder sucedió muchos años después. Aún cuando ya éramos salvos, ya teníamos el Espíritu Santo, aún no se había manifestado esa llenura del Espíritu. Bien, si hemos nacido de nuevo, pero no estamos seguros que el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros, simplemente tenemos que pedirle a Dios por fe que nos dé su poder en nuestras vidas. Recordemos lo que dice la palabra en Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si los padres y nosotros los padres, siendo imperfectos, aquí dice realmente siendo malos, no perfectos, aún así queremos darle lo mejor a nuestros hijos. ¿Cómo no lo va a querer hacer nuestro Padre Celestial cuando le pedimos el Espíritu Santo? No hay restricción. A veces hay restricciones mentales, a veces nos bloqueamos, pero Dios está dispuesto a hacerlo. Bien. El signo visible de que el Espíritu nos ha dado poder no es necesariamente hablar en lenguas, sino el amor ágape de Dios fluyendo en nuestras vidas, desde el interior como ríos de agua viva, dice, fluirá el Espíritu. Así es que en un momento dado, algunos hemos recibido esa llenura y se han manifestado las lenguas y hemos podido hablar en lenguas, pero la clave de esto, hay muchos que no lo han hecho, pero piensan que no han recibido ese bautismo del Espíritu, ese poder del Espíritu, y se manifiesta en el amor ágape. Amor ágape, ¿saben? Es el amor incondicional. No tiene condiciones. Amas aún a tus enemigos, dijo Jesús. Bendice a los que te maldicen, bendice a los que te persiguen, ayuda en todo tiempo. No debería haber necesidad de que alguien nos preguntara si somos llenos del Espíritu. No, no tiene caso. Es obvio, es evidente, porque las acciones de nuestras vidas deberían ser tan llenas de amor, sabiduría y poder que no tendrían que preguntar. Ellos simplemente lo verían. Recordemos lo que dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu, el fruto de la llenura del Espíritu, es precisamente el amor. El amor, el poder y la sabiduría. Sabiduría para andar conforme a su palabra, inteligencia para ver cómo aplicarla también. Bien, ahora, Dios dice que debemos ser testigos con nuestras vidas, no solamente con nuestras bocas. Es muy fácil hablar sin demostrar con hechos en nuestra vida lo que realmente sucede en nosotros. Gálatas 5:22. Vamos a leer la escritura donde nos habla esa manifestación del amor de Dios cuando tienes la llenura. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es una de las etapas principales, ya lo sabemos, para que se manifieste ese fruto del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiere decir en obediencia al Espíritu Santo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros, porque eso no es parte del amor ágape, no es parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y cuarto, finalmente, una vez que el Espíritu ha sido liberado sobre nuestras almas, debe haber un constante rellenar. La palabra en griego es plero, del Espíritu cada día, todo el día. Debe haber un fluir continuo, debe estar siendo llenado, puesto que si van a fluir ríos de agua viva de nuestro interior, entonces tiene que haber una llenura continua, constante. Esto es muy claro de entender. La palabra griega plero significa llenar un vacío o ser hecho completo. Ese es el significado de la palabra. El Espíritu Santo de Dios desea rellenarnos continuamente como vasos limpios y vacíos para hacernos completos. Debemos estar vacíos de nuestra naturaleza, de nuestros pensamientos, ideas, para dar lugar a que el Espíritu nos llene y esos pensamientos sean los que vienen de parte de Dios. Bien. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Este es el continuo llenado del Espíritu. La interiorización del Espíritu y el poder por el Espíritu son regalos de Dios y son gratis con solo pedirlos. Es gracia actuando en nosotros por la misericordia de Dios. Viene el Espíritu cuando creímos y el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros y son gratis. Pero, sin embargo, antes este rellenar continuo de nuestras almas por el Espíritu Santo depende de nuestras decisiones hechas momento a momento. Aquí está algo que nos toca hacer a nosotros. Las primeras, tal como lo dije, interiorización y poder, vienen por gracia, son regalo. Esta ya viene del rellenar continuamente a través, y esto va a ser a través de las decisiones que tomemos. Esto es lo delicado aquí. En otras palabras, es nuestra propia responsabilidad mantenernos como vasos abiertos, limpios y rendidos para que el Espíritu de Dios desde nuestros corazones nos llene continuamente. Es necesario que un vaso, es muy obvio que un vaso tiene que estar vacío para recibir lo nuevo que Dios quiere depositar. ¿Qué significa esto? Fuera las obras de la carne, andar en obediencia, rendidos, sujetos al Espíritu de Dios, atendiendo al Espíritu Santo. Bien. Por lo tanto, y a manera de resumen, el Espíritu Santo trabaja con nosotros para llevarnos a Cristo, dijimos. Ese es el primer paso. Segundo, viene dentro de nosotros para vivir en nosotros permanentemente. El primero es el segundo es para llevarnos a Cristo. El segundo es vive en nosotros permanentemente. Tercero, viene sobre nosotros para darnos poder sobrenatural para ser testigos. Esa es la función. Esto no es para vanagloriarse, como decía lo que leímos en Gálatas. No es para ufanarse, no es para presumirlo, sino es esta habilidad, este poder es para que vayamos y seamos testigos del evangelio, del poder, de lo que Cristo hace por nosotros y lo que quiere hacer con toda la gente que podamos llevarle y compartirle el evangelio. Ahora, bautismo del Espíritu Santo significa la llenura inicial de nuestras almas con el Espíritu de Dios para darnos poder y ser testigos verdaderos de Cristo. Testigos verdaderos de Cristo. Continuamente nos rellena para que la vida de Dios continúe fluyendo en nuestros corazones, a nuestras vidas, y dijimos que esto es responsabilidad nuestra.
Rellenar significa el llenado diario de nuestras almas limpias, con la vida de Dios fluyendo de nuestros corazones, su amor, sabiduría y poder. Esta es la llenura de Cristo, experimentar su vida en lugar de la nuestra. Y la unción significa un fluir especial del Espíritu Santo para una tarea específica. Hay algunos que tienen unción para revelación, hay otros que tienen unción para sanar, hay otros que tienen una unción para hacer alguna obra específica, un llamado específico, para enseñar, para pastorear, para diferentes llamados. El Señor da esa unción, ese poder especial del Espíritu para cumplir lo que Él nos ha mandado hacer. Bien, vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Ahora que vemos que hay muchas cosas que suceden por gracia y que ya las tenemos, no hay que hacer, no es por obras, no se requiere hacer nada para obtener el ser tu espíritu viviendo en nosotros, porque sucede después de que arrepentidos venimos ante ti, reconocemos nuestros pecados y recibimos la salvación, el perdón y la salvación, y somos sellados con tu espíritu. Tampoco, Señor, para el poder que ya hay en nosotros, ya hay poder en nosotros preparado para ser testigos tuyos. Y tercero, Señor, esa llenura del Espíritu. Y cuarto, continuamente estar siendo rellenados, y nuestra responsabilidad es mantenernos en obediencia, en sujeción, escuchando la voz del Espíritu, leyendo la Escritura continuamente. Es importante atender esto. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a ver ahora que el Espíritu Santo también es fuente de agua. Es una fuente de agua. En la Escritura, el Espíritu de Dios es a menudo comparado con una fuente o pozo de agua fluyendo de nosotros para vida eterna. Fluirá de vuestro interior como ríos de agua viva, dijo Jesús. Esta agua viva empieza en la parte más profunda de nuestro corazón, donde vive el Espíritu de Dios ahora, y brota dentro de nosotros hasta rebosar. Está hablando muchas veces en hebreo, el hebreo corazón significa en lo más interior, nuestro espíritu. Esta agua empieza en esa comunión íntima del Espíritu de Dios con nuestro espíritu y brota desde adentro, desde lo más profundo, atraviesa por el alma y nuestro propio cuerpo físico hacia el exterior. Jesús dijo del Espíritu: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente continua, un ojo de agua, no se extingue, sigue fluyendo y fluyendo. Por supuesto que tenemos la responsabilidad, como ya lo dijimos. Bien. Un pozo de agua no se llena de afuera hacia adentro, sino que se llena de adentro, donde está la fuente, hacia arriba y hacia afuera, desde lo más profundo hasta salir para dar testimonio, para hacer luz en medio de tinieblas y darle a conocer al mundo que somos hijos de Dios y que hay un propósito de Dios para la vida de cada una de las personas con las cuales Dios nos pone a compartirles. Bien. Así que la forma en que diariamente nos llenamos del Espíritu Santo de Dios es desde adentro, de donde el Espíritu de Dios vive ahora hacia afuera. Esto es muy diferente de la forma en que muchos cristianos enseñan que somos llenos por las obras, pensamientos y conocimiento humano. No es a través de lo que recibes de afuera, es a través del Espíritu que viene de adentro. Esa es la realidad. Porque las Escrituras dicen: por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y esta plenitud de Dios con la mente de Cristo, es un continuo rellenar y rebosar del Espíritu de Dios en una vasija limpia y vacía, como ya lo platicamos. Esa es la plenitud de Dios. Que la mente de Cristo vaya resplandeciendo y vaya siendo cada vez más real, más tangible en nuestra vida. Esa mente de Cristo con todas sus habilidades y con todo lo que el Espíritu Santo está dándonos continuamente. Ahora, vamos a dejar hasta ahí lo que es la función, el ministerio de lo que nos ministra el Espíritu Santo, y vamos a empezar con el siguiente, que es el espíritu de sabiduría. Y del espíritu de sabiduría, en hebreo, chokmak, en griego, Sofía. La primera función u operación de la mente de Cristo en nosotros, producida por el Espíritu de Jehová que viene en el centro del candelabro, es el espíritu de sabiduría. Esa es la primera de las ramas, que es la que vamos a empezar a ver ahora. El espíritu de sabiduría es simplemente todos los pensamientos sobrenaturales de Dios que ya ha puesto en nuestros corazones en nuestro nuevo nacimiento en Cristo. Esos son, ya lo habíamos comentado, todos esos pensamientos. La Escritura nos dice que la palabra de Dios, su sabiduría, es escrita, inscrita y grabada en nuestros corazones en el momento en que creímos en él. Voy a ser más específico en cada una de las tres. Es escrita, inscrita y grabada en nuestros corazones. Hebreos 8:10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ya está grabada, ahí quedó grabada, enseñada, escrita. Y esto sucedió cuando, según Lucas 23:45, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad, justo cuando el Señor Jesucristo estaba entregando el Espíritu, sucedió esto. Se rasgó el velo y entonces hay acceso al trono de la gracia. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. La sabiduría de Dios es su inteligencia sobrenatural, su conocimiento secreto. Es como un misterio escondido que solo puede ser revelado por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:6, nos fundamentamos en estas escrituras que vaya a leer para comprobar esto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubieran crucificado, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí es en donde estamos recibiendo nosotros esa sabiduría, que no es conocida por el mundo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, mediante el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo investiga, todo lo conoce, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Bien, la sabiduría de Dios no es una sabiduría del mundo, es completamente diferente. No es la sabiduría del mundo, porque no puede ser comparada, comprada, estudiada o ganada. Es imposible.
adquirirla. Es imposible. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo divino. Es por esto que parece que Dios tan a menudo lo vil y lo común del mundo, toma a menudo lo vil y lo común del mundo para confundir a los sabios. Ahí donde dice, toma lo vil, debe ser, tan a menudo toma lo vil y lo común del mundo para confundir a los sabios. Dios usa no necesariamente a los más inteligentes, a los más importantes, a los más analíticos. Dios usa sino a los menospreciados. Por ejemplo, Moisés había sido ya vivía 40 años, estuvo cuidando ovejas allá lejos de, Israel, de Egipto y de Israel también. David era un pastor de ovejas antes de que iniciara como rey de Israel y luego recibió persecución. Esos son del Antiguo Testamento. Y Pedro en el Nuevo Testamento era un pescador que los mismos fariseos se extrañaron de que si era gente del pueblo, ¿cómo era posible que tuviera esa sabiduría con la que les hablaba? Y es porque la sabiduría que recibía era sabiduría que estaba fluyendo del Espíritu de Dios. Dios usa las cosas vanas, sencillas, las cosas menospreciadas. Gracias a Dios, porque eso significa que Él puede usarnos a cualquiera de nosotros, usarme a mí y usarnos a cualquiera, porque no somos los más sabios, no somos los más desarrollados ni los que hemos encontrado grandes profundidades de la ciencia. Somos vasos limpios, vasos que están vacíos para que el Espíritu de Dios depositar el precioso tesoro y empiece a fluir de nosotros esos ríos de agua viva. Hay muchos hombres altamente inteligentes que tienen conocimiento exhaustivo en la sabiduría del mundo, muchísimos, grandes hombres, pero ignoran completamente la sabiduría de Dios. Sus pensamientos y su palabra no los conocen, totalmente ajenos, no pueden porque no tienen el develado o quitado el velo para poder entender lo profundo, los misterios profundos de la sabiduría de Dios. Como Job declara en el capítulo 32, versículo 9, el anciano no es el único que es sabio, ni los viejos los únicos que pueden impartir justicia. Y Pablo dice, el anciano, dice Job, porque la acumulación de las experiencias debe de ser un hombre sabio, pero la sabiduría de las experiencias de la vida, no en la sabiduría de las experiencias de Dios. Ni los viejos los únicos que pueden impartir justicia, es decir, qué es lo recto, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Pablo dice en 1 Corintios 1:19, como dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y confundiré el entendimiento de los inteligentes. ¿Dónde choca esa sabiduría del mundo cuando trata de penetrar para conocer a Dios? No puede conocerlo, no puede entender, no puede saber lo profundo de Dios porque tiene que ser a través de la enseñanza, de la administración de su Santo Espíritu. Sabiduría en nuestros corazones. Sabiduría en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque muchas personas en ocasiones nos consideramos que nos falta mucho aprender acerca de las cosas secretas tuya, Señor, de la Escritura. Mucho, pero tenemos un gran maestro que no solo nos enseña, sino nos da la capacidad de entenderlo, de profundizar, nos da ese espíritu de sabiduría para comprender esos planes secretos que están contenidos en tu palabra, Señor, que es la forma en que nosotros recibimos esa revelación de los grandes misterios, las habilidades, las cosas importantes que tú tienes preparadas para aquellos que te aman, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, la sabiduría de Dios es nuestro plan para vivir, es nuestro plan de vida. La sabiduría nos dirá cómo entrar, salir y discernir entre lo bueno y lo malo. Entradas, salidas y discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué hacer?
¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Con quién y dónde? Como lo pidió Salomón. Salomón, cuando fue nombrado rey, lo que solicitó a Dios, dice, ahora pues, 1 Reyes 3:7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Lo reconoce Salomón, humillado delante de Dios, dijo, Señor, estoy en una posición en la cual no sé qué hacer ni cómo hacerlo, no sé entender para juzgar entre un pueblo tan grande. No sé si a ti te haya pasado cuando tienes, por lo pronto yo lo puedo dar como testimonio, cuando hace casi 23 años me dijeron, tú vas a ser el anciano gobernante, el pastor de la iglesia. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer eso? Y el Señor empezó a fluir, empezó a decir, eso no es tuyo, eso no viene de ti, eso yo lo voy a hacer a través de ti. Entiendo lo que dice Pablo, somos colaboradores de Dios, somos colaboradores, estamos ayudando al plan de Dios a través de su espíritu, con el poder de su espíritu, la sabiduría de su espíritu y todos los demás espíritus que vimos, los 7 espíritus de Dios actuando a través de vasos de barro que somos nosotros, vasos sin valor que somos nosotros, que fuimos comprados por la sangre de Jesucristo, fuimos limpiados a través y continuamente lo estamos siendo, de todas las impurezas de nuestra naturaleza anterior, de la carne, para poder depositar el tesoro valioso del Espíritu y la sabiduría de Dios para servir, no para servirnos de ella. Bien. Da pues a tu siervo, dice Salomón, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Corazón entendido, dame sabiduría, Dios. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Quién es capaz? Soy un joven, soy un muchacho. ¿Qué sé yo de cómo tomar decisiones correctas? ¿Cómo necesitamos desesperadamente todos saber estas 3 cosas? Realmente la sabiduría es clave. ¿A qué cosas me refiero? Precisamente al entrar, salir y lo que es discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo necesitamos esas 3 cosas? Definitivamente. Serían diferentes las decisiones, serían diferentes las acciones que tomaríamos, los planes que haríamos. A veces ni nosotros entendemos los planes que hacemos, la profundidad que tienen, pero es como le dijo el Señor, cuando los lleven entre los gobernantes y tengan que dar testimonio, no se preocupen por lo que deben decir y lo que no deben decir, porque el Espíritu pondrá las palabras en su boca. El Espíritu les enseñará lo que deben hablar. Bien, Proverbios 8:12, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Aquí están, estas son claves de lo que Dios no quiere ver. Soberbia y arrogancia, orgullo, soberbia. El mal camino, caminos de perversión, caminos de rebeldía, caminos que ofenden al Señor. Y la boca perversa, aborrezco. Las cosas que hablamos, muchas de las cosas que hablamos, son aborrecidas por Dios. Eso es lo que está diciendo en los Proverbios 8:13. Conmigo está el consejo, sigue hablando la sabiduría misma. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. A fin de cuentas ya sabemos que es el Espíritu Santo a través de esas 7 influencias o esos 7 espíritus que hemos estado viendo. Otra versión dice, yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio y el valor y el entendimiento. Estamos viendo el tema de la rama de la sabiduría, del espíritu
de sabiduría que viene también como influencia del Espíritu Santo. Bien. Versículo 8:34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Miren esta otra versión. Si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Creo que ya se empiezan a dar una idea de dónde está contenida esa sabiduría, a qué se refiere cuando todos los días vienes a mi casa y me buscas. Dios te bendecirá. Los que me encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios. Así que la sabiduría de Dios es el fundamento de nuestras vidas y la base sobre la cual el resto de nuestra casa espiritual será construida. Es el cimiento. Esa es la base sobre la cual nuestra vida espiritual va a ser edificada. Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Sea que nosotros nos demos cuenta o no, la palabra de Dios, voy a repetir, la palabra de Dios, su sabiduría, es otra forma de decirlo, ahí está contenida la sabiduría de la que estamos hablando, de la que hablaba Proverbios, de la que hemos dicho desde que empezamos a hablar del espíritu de sabiduría. La palabra de Dios, su sabiduría, debe ser nuestro sostén, nutrición, comida y el pan en nuestras vidas. Esta es la clave. Ahí está la forma de que se desarrolle esa sabiduría. Dijimos, esto es responsabilidad nuestra. ¿Está disponible? Sí. ¿Está contenido en su palabra? Sí. Pero ¿quién me lo explica? El Espíritu Santo te va a hacer entender. Recuerda que dice: te enseñaré y te haré entender. Sobre ti fijaré mis ojos. Te enseñaré y te haré entender. Y el Señor se encarga de que el Espíritu nos ministre cuando estamos sujetos, humildes y apartados de rebeldía y de maldad. Bien. Voy a terminar hasta aquí. No quiero seguir porque el tema sigue de la sabiduría, pero no quiero abundar en esto y dejarlo a medias. Vamos a ver enseguida en este mismo tema unos ejemplos. Vamos a concluir el tema de la sabiduría y después vamos a continuar con otro de las ramas de lo que es la influencia del Espíritu Santo en nosotros, de la mente de Cristo. Recordemos que esa mente de Cristo es el candelero donde vimos esos 7 espíritus. Déjenme hacer una oración. Señor, muchas gracias, Señor. Estamos cada vez profundizando más en todo lo importante que ya está en nosotros y que por desconocimiento no hemos aplicado, no hemos aprovechado. Tienes razón, Señor, cuando dices: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Es triste darnos cuenta de que está disponible la sabiduría, que el Espíritu de Dios nos ministra en muchas formas, pero que la sabiduría ya está disponible y que está en tu palabra y que no está restringida para nosotros si buscamos y cumplimos con el propósito de ser vasos limpios, vasos puros, vasos en donde no hay obra de la carne, ni pensamientos de soberbia, orgullo, vanidad. Todas esas cosas son las que tú aborreces. Y a fin de cuentas, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tú aborreces lo que se habla cuando adentro en el corazón está manchado por el pecado, el orgullo, la soberbia y la vanidad de la vida. Muchas gracias, Señor, porque ahora que estamos penetrando y conociendo, sabemos que es tu palabra la que contiene la sabiduría. Eres tú mismo hablando, Señor. Y recordamos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Gracias, Señor. Tú eres la palabra y tú eres el que nos hablas cuando leemos la Escritura. En la medida en que nosotros leamos, es en la medida en que la sabiduría se va a manifestar.
Es en la medida en que ese espíritu va a empezar a hacer efecto en la mente nuestra, se va a ampliar, se va a desarrollar, se va a iluminar cuando conocemos tus pensamientos. Señor, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque hay muchas personas que aún están siendo afectadas por el virus todavía. Y vemos, Señor, que tú los has guardado. También hemos visto, hemos comprobado, Señor, que hay personas que están enfermas, personas aún que han sido operadas o personas que están padeciendo. Y gracias a tu poder, oramos, Señor, y tú haces la obra. Nuestra misión es interceder a ti. El que hace la obra eres tú, tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tú vas y pones la mano cuando nosotros te lo pedimos, así como Pedro pidió por su suegra y fue sana, así como aquellos hombres que bajaron la camilla del paralítico y la pusieron frente a ti y fue sanado y fueron perdonados sus pecados. Nosotros vamos como colaboradores tuyos, Señor, llevándote delante de ti a los enfermos. Gracias, Señor, porque también nos has dado autoridad y poder para reprender las enfermedades y para reprender todos los espíritus inmundos que afectan a tantas personas. También gracias, Señor, por todos aquellos hermanos que están recluidos en centros de reclusión, en centros de reclusión y no les permiten la libertad de salir, pero están libres en su espíritu y libres creciendo, recibiendo esa mente de Cristo desarrollándose en ellos por cuanto están siendo ministrados por tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todos aquellos que siguen fielmente, que te buscan, que cuando se dan cuenta de que han pecado, recurren a ti, porque sabemos que tú oyes nuestra oración, Señor, y perdonas nuestro pecado cuando estamos arrepentidos. Perdonas nuestros pecados y nos limpias de toda maldad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sea tu gloria por siempre. Bendice a todos los que te honran también a través de los diezmos y de las ofrendas, Señor. Bendice a todo tu pueblo, Señor, para que cada vez la sabiduría sea nuestra forma de vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a